Lionel Messi acababa de completar una intensa jornada de entrenamiento con el Inter Miami, bajo el caluroso sol de la Florida. El ambiente en el vestuario estaba relajado. Los jugadores reían, hacían bromas y compartían historias, como es habitual después de una sesión ardua de trabajo físico. Messi, sin embargo, se mantenía en silencio, concentrado en sus pensamientos, mientras se quitaba las botas de fútbol. En ese momento, sintió la vibración de su teléfono en el bolsillo de sus pantalones cortos. Al sacarlo para ver quién lo llamaba, notó el nombre de Jordi Alba en la pantalla. El rostro de Messi se tensó levemente. Aunque eran buenos amigos desde su tiempo en el Barcelona, Jordi no solía llamarlo en esas horas, y mucho menos durante una temporada. Esa pequeña anomalía despertó algo en Messi, una sensación de que algo importante estaba ocurriendo. Sin dudarlo, deslizó su dedo por la pantalla para atender la llamada. «¿Qué pasa, Jordi?», preguntó con un tono sereno, pero en el fondo de su voz ya había una pizca de preocupación. Al otro lado de la línea, la voz de Jordi sonaba inusualmente seria. No perdio tiempo en cortijas en hay introductions innecesarias. Jordi le informó que Andrés Iniesta, su antiguo compañero de equipo y uno de sus amigos más cercanos, había sufrido un desmayo durante un partido en los Emiratos Árabes Unidos, donde jugaba desde que dejó Japón. La situación era preocupante, y aunque los detalles eran limitados en ese momento, lo único claro era que Andrés estaba en un hospital, y los médicos aún no sabían con certeza la gravedad del problema. El impacto fue inmediato. Messi sintió una especie de vacío en el estómago, una sensación de desconcierto que solo puede experimentarse cuando algo grave sucede a alguien cercano. El nombre de Iniesta evocaba una marea de recuerdos. Partidos ganados juntos, títulos levantados, goles celebrados, y momentos compartidos tanto dentro como fuera del campo. Pero ahora, su amigo estaba en una situación vulnerable, y eso lo inquietaba profundamente. Mientras Jordi le daba más detalles sobre lo que sabía hasta el momento, Messi apenas escuchaba las palabras con claridad. Su mente ya estaba en otro lugar, a miles de kilómetros, junto a Iniesta, imaginando lo que podría estar ocurriendo. En ese instante, sintió una necesidad imperiosa de estar allí con él, de brindarle apoyo en un momento que parecía crítico. Sin decir más, Messi cortó la llamada y se levantó rápidamente del banco donde estaba sentado. Aún con su ropa de entrenamiento puesta, salió del vestuario dejando atrás a sus compañeros, que seguían conversando, ajenos a lo que acababa de recibir. Messi se dirigió hacia su coche, con la mente en un solo objetivo: llegar a casa, organizar sus cosas y volar de inmediato a los Emiratos Árabes. Mientras conducía de vuelta a su hogar, el paisaje de Miami pasaba por sus ojos como si estuviera en piloto automático. Su cabeza estaba inmersa en pensamientos sobre Andrés, sobre lo frágil que puede ser la vida, incluso para los atletas de élite. Cuando llegó a su casa, Antonella y los niños lo esperaban como de costumbre. Pero al verlo entrar con una expresión seria y con un aire de urgencia, Antonella supo de inmediato que algo estaba mal. «¿Qué pasa, Leo?», preguntó, preocupada. Messi se detuvo un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicarle lo que estaba sucediendo. «¿Es Andrés?», dijo con un tono grave. «Se desmayó durante un partido. Está en un hospital en Abu Dhabi». No sé qué tan grave es, pero necesito ir. Antonella, conocedora de la estrecha relación que Messi tenía con Iniesta, no necesitó más explicaciones. Sabía lo mucho que significaba Andrés para él, no solo como compañero de equipo, sino como un amigo cercano, casi un hermano. Sin decir nada más, lo ayudó a empacar rápidamente. Sabía que Lionel no podría descansar hasta que estuviera al lado de Andrés. En cuestión de minutos, Messi tenía su maleta lista. Llamó al equipo de logística que gestionaba su jet privado, y rápidamente organizaron el vuelo hacia Abu Dhabi. Mientras tanto, Antonella lo animaba con palabras tranquilizadoras, recordándole que los médicos estarían haciendo todo lo posible por su amigo. El aeropuerto de Miami estaba repleto, como de costumbre, pero Messi, siendo una de las figuras deportivas más reconocidas del mundo, logró pasar por los controles de seguridad y aduanas rápidamente. A pesar de la rapidez con la que se estaban moviendo las cosas, Messi sentía cada minuto como una eternidad. Su mente no paraba de imaginar escenarios sobre la situación de Iniesta. ¿Qué tan grave sería? ¿Estaría consciente? ¿Qué le habría sucedido exactamente en el campo? Finalmente, el avión despegó, elevándose en el cielo nocturno de Miami. Mientras el jet privado ganaba altura, Messi miraba por la ventana, pero su mente estaba a miles de kilómetros de distancia. Pensaba en Andrés, en su amistad que se había forjado con los años, en todo lo que habían vivido juntos en el Barcelona. Recordaba los primeros días en la Masía, cuando ambos eran solo adolescentes con sueños compartidos. Andrés siempre había sido una figura tranquila, serena, alguien que irradiaba confianza y calma,
tanto dentro como fuera del campo. Mientras el vuelo transcurría, Messi se sumió en una profunda reflexión. No podía evitar pensar en lo frágil que podía ser la vida, incluso para aquellos que parecían invencibles en el terreno de juego. Las largas horas de vuelo se hacían eternas. Intentó distraerse revisando su teléfono, pero no llegaban noticias nuevas. El silencio solo alimentaba su ansiedad. Trataba de mantener la calma, pero no lograba sacarse de la cabeza la imagen de Andrés tendido en el campo de juego, rodeado de médicos, mientras la incertidumbre sobre su salud seguía creciendo. Después de muchas horas en el aire, el avión finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Dubái. Desde allí, Messi abordó un coche que lo llevaría directamente a Abu Dhabi, donde se encontraba el hospital en el que Iniesta estaba internado. A pesar de la impresionante modernidad de las avenidas y edificios que lo rodeaban, Messi no prestaba atención a su entorno. Su mente estaba centrada en un único pensamiento: llegar lo más rápido posible al hospital y ver a su amigo. Cuando llegó al hospital, fue recibido por miembros del equipo de Iniesta, incluidos directivos y médicos. El ambiente era sombrío, con rostros preocupados y tensos. Lo guiaron rápidamente hacia la sala de espera del área de cuidados intensivos. Allí, le informaron que Iniesta seguía inconsciente y bajo observación médica constante. Lo que inicialmente se pensaba que era un desmayo causado por agotamiento, ahora parecía ser algo mucho más serio. Los médicos estaban realizando pruebas adicionales para determinar si había algún problema cardíaco subyacente, lo cual podría requerir una intervención quirúrgica. El tiempo en la sala de espera parecía congelarse. Messi se sentó en una de las sillas de plástico, incómodas, mirando a las personas que entraban y salían, pero sin poder concentrarse en nada más que en la puerta que conectaba con el área donde estaba Iniesta. Cada vez que alguien abría esa puerta, su corazón se aceleraba, esperando recibir alguna actualización sobre la condición de su amigo. Las horas pasaban lentamente, y Messi no podía dejar de pensar en los momentos que había compartido con Andrés. Los campeonatos ganados, los partidos inolvidables, y sobre todo, las pequeñas cosas que habían hecho de su amistad algo tan especial. Recordaba la final del Mundial de 2010, cuando Iniesta anotó el gol que le dio a España su primer título mundial. Ese momento, que en su momento fue motivo de celebración, ahora estaba teñido de preocupación, sabiendo que el héroe de aquella noche estaba luchando por su salud. Finalmente, después de lo que parecieron horas eternas, un médico salió para hablar con Messi. La noticia, aunque aún preocupante, traía un rayo de esperanza. Iniesta había recobrado la conciencia, pero estaba débil. Los médicos habían identificado un problema cardíaco, algo que requeriría tratamiento inmediato, pero al menos su amigo estaba despierto. A pesar de la gravedad del diagnóstico, Messi sintió un alivio momentáneo al saber que Iniesta había vuelto en sí. Con el permiso de los médicos, Messi pudo finalmente entrar a la habitación donde estaba Iniesta. Caminó despacio hacia la cama, con el corazón latiendo rápido, temeroso de lo que vería. Andrés estaba conectado a varias máquinas, con un rostro pálido y agotado. Sin embargo, cuando sus miradas se encontraron, Messi supo que su amigo seguía ahí, luchando. Aunque débil, Iniesta lo reconoció y esbozó una leve sonrisa, que aunque tenue, llenó a Messi de esperanza. Se acercó lentamente a la cama y tomó la mano de Andrés. No necesitarán hablar. Después de tantos años de compartir momentos en el campo, su conexión iba más allá de las palabras. Había un entendimiento mutuo que trascendía cualquier conversación. Solo estar ahí, juntos, era suficiente. Messi se quedó a su lado, acompañándolo en silencio. Los días siguientes, Messi decidió que no se movería de Abu Dhabi hasta que estuviera seguro de que Andrés estaba fuera de peligro. Se instaló en un hotel cercano y pasaba la mayor parte de su tiempo en el hospital, junto a la cama de su amigo. Cuando Iniesta estaba despierto, hablaban de los viejos tiempos, recordando los momentos de gloria en el Barcelona y la selección española. Cuando Andrés dormía, Messi se sentaba en silencio, reflexionando sobre lo frágil que podía ser la vida, incluso para aquellos que parecían tan fuertes. A medida que pasaban los días, más y más compañeros del pasado se enteraron de la situación y comenzaron a llegar al hospital. Xavi Hernández fue uno de los primeros en aparecer, seguido de otros exjugadores del Barcelona. La habitación del hospital, que al principio era un lugar de preocupación y tensión, se convirtió en un punto de encuentro para viejos amigos. Aunque la situación seguía siendo seria, había momentos de risas y anécdotas, recordando los primeros días en la Masía, las victorias en la Champions League y las batallas compartidas en la selección española. Para Iniesta, la presencia de sus antiguos compañeros fue crucial. Aunque su recuperación sería larga, tener a sus amigos a su lado le dio fuerzas. Cada visita, cada historia compartida, lo ayudaba a mantener el ánimo en alto. Los médicos, aunque cautelosos,
comenzaron a ser más optimistas con el paso de los días. Finalmente, llegó el momento en que Messi tuvo que regresar a Miami. La salud de Iniesta se estaba estabilizando, y aunque su amigo aún tenía un largo camino por recorrer, lo peor parecía haber pasado. La despedida fue emotiva. Messi se sentía aliviado de que Iniesta estuviera mejor, pero también consciente de que este incidente era un recordatorio de la fragilidad de la vida, incluso para los atletas más grandes. En el vuelo de regreso, Messi reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Sabía que el fútbol siempre sería una parte fundamental de su vida, pero esta experiencia le había recordado que, al final, lo más importante no eran los trofeos ni los títulos, sino las personas con las que compartía su vida. Las relaciones, las amistades, los momentos de apoyo mutuo, eran lo que realmente daba sentido a todo. Cuando aterrizó en Miami y volvió a entrenar con el Inter, algo en él había cambiado. Aunque seguía siendo el mismo futbolista brillante en el campo, aquellos que lo conocían bien notaron una nueva serenidad en él, una mayor apreciación por las personas a su alrededor. Seguía en contacto constante con Iniesta, asegurándose de que su recuperación avanzaba correctamente, sabiendo que el camino sería largo, pero también confiando en la fortaleza de su amigo. Con el paso de los meses, la vida comenzó a volver a una especie de normalidad. Iniesta, rodeado del apoyo de su familia y amigos, continuaba con su rehabilitación, mientras que Messi seguía brillando en el campo con el Inter Miami. Sin embargo, la experiencia en los Emiratos Árabes permanecía en el corazón de Messi como un recordatorio constante de lo que realmente importa en la vida. Las personas que amas, los amigos que están contigo en los momentos más difíciles, y las conexiones que trascienden cualquier título o trofeo. Lionel Messi nunca olvidaría ese vuelo urgente hacia los Emiratos Árabes, ni la preocupación que sintió al recibir la noticia de la condición de Iniesta. Pero también sabía que esa experiencia había fortalecido aún más su amistad y los lazos que los unían. Había aprendido, una vez más, que el fútbol, aunque era su vida y su pasión, no era lo único que importaba. Lo que realmente tenía valor eran las personas, las conexiones profundas que había forjado a lo largo de su carrera, y la capacidad de estar presente cuando más se necesitaba. Así, Messi continuó su camino, con el corazón más lleno, sabiendo que las verdaderas victorias de la vida no se miden solo en goles y trofeos, sino en los lazos que se crean y en la importancia de estar allí para aquellos a quienes amas.